Bueno, este es el túmulo del Turunero, ya os he explicado lo que pasaba en los túmulos. Aquí lo tenemos antes del Plan Badajoz, año 56, con el vuelo americano, ese que se hace por encima de toda la península ibérica, y teníamos 2 hectáreas. Lo que pasa es que ese yacimiento, aunque ya estaba documentado desde los años 70, la agricultura le va quitando terreno, hasta que actualmente se conserva solo la mitad que se conservaba en el 56. Teníamos 2 hectáreas, ahora tenemos una sola hectárea. Todo este yacimiento estaba catalogado como yacimiento romano, ¿vale?, desde el 70. Pues en el año 2014 sobraban dinero, se estaban haciendo unos estudios para conocer el paisaje, que lo que se hacen son como unas columnitas, se saca polen de diferentes épocas y ya se sabe qué árboles y qué plantas había ahí. Pues se decide hacer aquí un sondeíto de esto y pues esto es lo que se encuentra, ¿no? Entonces lo que estamos encontrando dentro del túmulo es el edificio mejor conservado de todo el Mediterráneo occidental, ¿vale? De hecho conservamos 2 de sus plantas. Toda esta zona correspondería con la planta alta, aquí es donde se empieza a excavar y donde se realiza este sondeo. Toda esta la planta baja y esta la zona que hemos excavado este año, que de hecho vais a ser los primeros en ver algunas imágenes.